¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más como cada martes a este programa de Platiquemos de Medicina. Hoy de nueva cuenta estamos con nuestro director general, el doctor Fidel León. Doctor, gracias otra vez por estar con nosotros en un espacio y sobre todo, bueno, nos ha abierto las puertas de su casa para platicar de un tema que nos solicitaron, me vieron por ahí en la calle y me señalaron un tema que les gustaría hablar. Y pues como siempre hemos dicho en este espacio, Fidel, pues es para ellos y el tema de su interés lo podremos abordar. Que nos digan qué quieren hablar y con gusto lo platicamos. Así es, sabe usted, nuestras redes sociales, en todas aparecemos como Dog TV, ahí puede dejarnos usted sus sugerencias de temas para que amablemente los doctores de Dog Hunter platiquen con nosotros de una manera sencilla, de una manera amable, para que los que no entendemos de medicina, pues nos quede más claro el asunto, ¿no? Claro. Y esta noche nos han pedido, Fidel, hablar de la inseminación artificial. Esto por una persona que amablemente nos ve, nos sigue y nos señala que en especial tiene un bulldog inglés que siempre ha habido problemas a la hora de las montas y ha tenido que recurrir a documentarse y ver qué pudiera hacerlo mejor, y quería o quiere más bien que hablemos de la inseminación artificial, qué tan buena o no es, qué tan recomendable o no es, sobre todo por pues el asunto de tomar la muestra para después poder fecundar a la hembra. Si puedes tú darnos un panorama general de esto. No sé si existen varios tipos de inseminaciones, uno solo, o cómo podemos hacer este procedimiento. ¿Está correcto llamarle procedimiento? Sí, es un procedimiento, así es. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, observar, pues. Primero lo que tenemos que tener en claro es, en este caso, hablamos de perritos. ¿Qué perrito o qué perrita? ¿Qué raza es la que tenemos? ¿Y cuál es el motivo de la inseminación? ¿No? ¿Todos ellos son diferentes? Pues es que tenemos que partir de cuáles son las condiciones, ¿no? Por ejemplo, hay razas que no es imposible, pero es difícil. Muy difícil que se pueda hacer la monta. Por ejemplo, esa raza, bulldog inglés. La raza del bulldog inglés, así como otras tantas, se han manipulado tanto genéticamente que si no interviniera la mano del hombre, prácticamente sería una raza que desaparecería. Bulldog inglés, por ejemplo. Si un bulldog inglés queremos cruzarlos, tiene que hacerse por medio de la inseminación. Si no hay inseminación, no puede haber cruza. Fecundación. Ya hay una gestación. Tiene que hacerse por cesárea. ¿Necesariamente? ¿Siempre será así? Casi. Dentro de las condiciones físicas anatómicas hoy de la raza, yo te pudiera decir que el 99% de las gestaciones son por inseminación y el 99% tienen que ser por cesárea. Puede haber aquellos que tengan bulldog inglés y que se crucen de manera natural, sí las hay, pero la realidad es que puede ser que sea ese 1% o menos. Puede ser y puede existir alguien que te diga, pues que yo tengo bulldog inglés y mi perrita tuvo parto normal, seguramente, pero puede ser ese 1% o menos. La gran mayoría tendría que ser por inseminación y por cesárea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no media la mano del hombre, sería una raza que desaparecería, cuando menos con las condiciones anatómicas que hoy presentan. ¿Sí? El tamaño del cráneo, la forma del cuerpo, las patitas, o sea, todo esto que hoy vemos en esa raza desaparecería, entonces, ¿puede existir el bulldog inglés sin cesárea, sin inseminación? Sí, pero no con las condiciones anatómicas que hoy tenemos. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que partir de ahí, ¿no? Son condiciones que se requieren de la raza, pues hay que hacerlo, ¿no? La otra sería, la perrita tiene una condición de enfermedad que haga imposible una monta natural, pues entonces hay que ver si antes de la inseminación es corregir esa anomalía para que pueda existir. ¿Esa anomalía es genética?
Porque si es genética, aunque se corrija o aunque exista una inseminación, la vamos a seguir reproduciendo, ¿no? Entonces, te digo, son cosas que tenemos que valorar, ¿sí? Para poder determinar que vamos a hacer una inseminación. Queremos o no hacerla, ¿no? Básicamente en eso me refiero. Ahora, ya tenemos la raza, la condición y somos conscientes de que queremos seguir adelante con la inseminación, pues entonces ahora sí toca determinar la técnica que podemos utilizar. ¿Sí? Hay una técnica bastante sencilla donde se usa, vamos a decir, una pipeta, se introduce y por medio de esa pipeta o esa sonda colocamos el semen recolectado, ¿no? Hay otra técnica que es intrauterina. Tenemos que hacer una cirugía, hacemos una anestesia, hacemos una incisión, se expone un cuerno y ahí se inyecta la recolección del semen, el semen recolectado, y en el otro cuerno uterino se inyecta la otra parte, ¿no? Que se divide. Pero es una cirugía, ¿ok? Y hay, pues, técnicas que es básicamente la introducción de una pipeta, pero normalmente ya se utiliza un endoscopio. Es una camarita para que podamos observar y que este semen se coloque en el área más cercana, transcervical se le llama, ¿no? Hay que pasar el cervix con ciertas condiciones, pero ya ahí ya lo vemos de manera más visual por medio de la cámara, ¿no? Pero en términos generales podemos decir que hay dos. ¿Okay? La colocación de la pipeta o por medio de una cirugía que sería la intrauterina. ¿Todas las hembras son candidatas a esta inseminación? Sí, prácticamente la inseminación lo único que hace es suplir la penetración para la cópula, para la monta natural, ¿no? ¿Sí? En lugar de que el macho haga la monta en sí de la perrita, pues vamos a decir, esto es una... ¿cómo poderte decir? Es una manera en la que podemos evitar esa monta, ¿no? O sea, no quieres que monten a la perrita o no se puede. Es una manera... ¿cuál será la palabra? Pues digamos que es la forma más adecuada. No, la forma adecuada sería lo natural, que sería una monta, ¿no? Entonces aquí sería una sustitución de la forma natural, pues es una inseminación, ¿no? Entonces, pues sí, la respuesta es que prácticamente todas las perritas pueden ser sujetas de una inseminación artificial. Ahora bien, ¿existe algún riesgo de, no sé, de contaminación de ese material para que se fecunde? Sí, claro. O sea, el manejo obviamente tendrá que ser especial en cuanto a... Vamos a dividir aquí dos situaciones, ¿no? La situación de la perrita y la situación del perrito. Una inseminación no solo es la penetración de la pipeta o la colocación del semen en el lugar adecuado para que se dé este proceso, ¿sí? Hablamos de que debe de mediar una revisión o un examen general previo, tanto del macho como de la hembra. Para ver que ambos estén sanos. Para ver que ambos estén sanos. Vamos a suponer que te traen un bulldog inglés. Entonces te traen a la perrita bulldog inglés para que le hagas la inseminación y luego te traen al macho. Y resulta que el macho tiene problemas dermatológicos, tiene infecciones urinarias. Eso quiere decir que al momento de la manipulación, bacterias tanto de la orina o de la piel pueden caer en la recolección del semen y esas bacterias cuando tú las apliques o hagas la inseminación, pues puede haber una contaminación y entonces podemos generar una infección en el útero, ¿no? ¿Y eso podría traer problemas al momento de la gestación? Pues pueden poner en riesgo la vida de la perrita desde antes de la gestación. Puede generar una piometra, una infección en el útero, que lleve a que a lo mejor tengas que interrumpir la gestación y hacer una cirugía para que la vida de la perrita no corra riesgo. O sea, esterilizarla antes de tiempo, ¿no? Ok. Y por el otro lado, que cuando no sería conveniente, en qué asunto o en qué supuesto de que la hembra no esté bien. Bueno, ahí ya hablamos más en cuestiones de alguna enfermedad, ¿sí? Si la perrita, no sé, por ejemplo, tiene erliquia, o sea, cualquier enfermedad que tenga,
debemos de considerar que no es adecuado hacer una inseminación en ese momento en la perrita, ¿no? No porque sea imposible la gestación, sino porque es una enfermedad que vas a tener que perpetuar cuando menos por 2 meses o más, ¿no? Después, si contemplas un mes después de la gestación. Y hay enfermedades, o la gran mayoría de enfermedades, si hay una gestación, ya no puedes darle medicamentos que combatan esa infección o esa enfermedad. Entonces, yo creo que una de las consideraciones para las hembras es que antes de la inseminación o antes de la cruza o antes de la monta, siempre debe de mediar una preparación. O sea, yo tengo mi perrita y quiero que tenga cachorros, entonces debo de prepararla en alimentación, en revisiones, en vacunas, en desparasitaciones, físicamente los estudios, los exámenes correspondientes. No debería de ser solamente la cruzo con el macho y listo, ¿no? Pero debe de haber una preparación previa, obviamente, para que esté en las mejores condiciones físicas posibles para poder ser madre, ¿no? Ahora bien, una vez realizada esta inseminación de manera artificial, la gestación corre de manera normal. No debería de existir ningún otro tipo de complicación ni alguna otra diferencia. Si físicamente la perrita está en un buen estado de salud, el macho estuvo en un buen estado de salud y se utilizó la técnica de recolección adecuada para el semen y la técnica de inseminación adecuada, la realidad es que no debería de haber ningún inconveniente, salvo los que naturalmente o normalmente puedan existir, ¿no? Las complicaciones que puedan existir. Fuera de eso, pues no deberíamos de tener ningún problema. La gestación debe de darse en términos naturales o en términos normales. Acuérdate que aquí lo único que cambió fue la manera en la que se introdujo el semen al organismo. Nada más. Fuera de ahí, el proceso sigue su curso normal o natural, ¿no? Hasta el final, que ya nos mencionabas que necesariamente tendrá que hacerse una operación. En el caso del bulldog inglés, pues sí. Sí, tendríamos que hacer una cesárea y ahí, pues bueno, viene otro proceso, ¿no? Ya se hizo la inseminación, hay que verificar que la gestación, que la inseminación haya sido exitosa, que se dé la fecundación del óvulo por medio de los espermas. Normalmente se hace por medio del monitoreo en cuanto a ultrasonidos y de ahí vamos determinando, ¿no? 1 o 2 ultrasonidos, radiografías para determinar algo que se llama pelvimetría, que es la medición del canal de parto, para que podamos determinar la cantidad de cachorros que se mide. 1, la cantidad de cachorros y 2, el tamaño del cráneo, que es lo más ancho, de acuerdo a la abertura del canal de parto. ¿Va a salir? ¿Va a pasar o no va a pasar? ¿No? Que te digo, en el caso del bulldog inglés, pues normalmente no pasan por el tamaño de la cabeza, ¿no? ¿Sí? Y ahí pues vamos determinando de acuerdo a eso las fechas probables de parto para determinar la fecha en la que conviene hacer la cirugía para la cesárea, para el nacimiento. Perfecto. Ahora bien, Fidel, hablamos ahorita de perros, de hembras que por lo general requieren este tipo de procedimiento para poder fecundar. Hay algunas otras razas de perros que no necesariamente tengan algún problema para la monta, en el que se tenga que practicar esto o no. Sí. O si, hablando a lo mejor de criadores, que diga yo, bueno, quiero esta línea y... Normalmente, cuando tú tienes macho y hembra, la naturaleza hace su trabajo. ¿Okay? Entonces, normalmente están ahí solos y ellos hacen su trabajo. Si anatómicamente o físicamente no tienen ningún inconveniente, como el caso del bulldog inglés, pues si tú los dejas solos, la naturaleza sigue su curso. La gran mayoría no es así. La gran mayoría tú tienes a la hembra o tú tienes al macho, pero no tienes a los dos juntos. Entonces dices, bueno, ok, yo tengo mi perrita que quiero cruzar con aquel, o tengo mi perrito que me gustaría cruzarla con aquella perrita. Okay. Y normalmente se determinan los tiempos. Entonces tú dices, mi perrita entró en celo, ¿sí? Ese celo tiene un tiempo, tiene unos tiempos que se tienen que cumplir. Pero hablamos de algo que sería estadísticamente correcto. ¿Qué quiere decir? Normalmente nosotros nos damos cuenta con el sangrado.
Empieza su sangrado y decimos, ok, empezó su sangrado, cuéntale 9 días y a los 9 días entonces ya la traes para que la monte el perro, ¿no? ¿Sí? Y tú pasan los 9 días, se la llevas al perrito y ahí se la dejaste. No viste si la montó o no, pero pues estuvo, no sé, una semana, 4 o 5 días con él y resulta que no quedó gestante, ¿sí? Eso nos pueden indicar varias cuestiones. Uno, pues a lo mejor el perrito no tuvo el líbido como para montar a la perrita. Dos, a lo mejor la perrita es muy territorial y el macho no fue lo suficientemente, no sé, macho como para permitir la monta, para que ella le permitiera la monta. O a lo mejor esta curva hormonal que tienen las perritas no cumple estadísticamente con lo que estamos pensando, ¿no? Con esos 9 días. Con esos 9 días. El celo viene por etapas, ¿no? Esa etapa en la que viene el sangrado, ¿sí? Luego viene la etapa de ovulación, vamos a llamarlo así, y luego viene una tercera etapa donde inicia, en teoría, lo que vendría siendo el proceso de fecundación o el inicio de la gestación. ¿Ok? Y luego, bueno, viene una cuarta etapa donde hay un periodo de descanso del proceso hormonal del cuerpo. ¿Ok? Entonces, esta primera etapa, ¿sí? Que es el proestro, que es normalmente cuando viene el sangrado, el estro, donde viene la ovulación. Entonces, el proestro normalmente son entre, no sé, 8 o 9 días. ¿Sí? El tiempo de ovulación, que es el estro, que pues puede durar alrededor de 6 o 8 días más. ¿Sí? El diestro, que pues, se puede extender hasta 2 meses. Que es normalmente la etapa en la que queda gestante. O sea, la naturaleza nos dice, ¿no? Que viene la ovulación, la fecundación y viene la etapa de gestación, que en los perritos son de entre 58 a 62, 64 días, ¿no? Son 2 meses. Y después de eso viene la etapa de descanso que se llama anestro, ¿no? Que es ese periodo de descanso hormonal que tiene el organismo. Entonces, normalmente, estadísticamente nos habla de días. Pues, tantos días aquí, tantos días acá, tantos días acá. Pero ese es que cualquier organismo puede variar. Es correcto, 1 o 2 días. Porque es una muestra enorme donde hay miles o millones de perritas que se midieron, ¿sí? Y que hacen esto, ¿no? O esta curva. Entonces, se toma la gran mayoría y ahí decimos, la gran mayoría son estos días. Pero hay perritas que ese proestro, en lugar de durar 8 días, dura 20 o dura 3. ¿Sí? Entonces el periodo de ovulación cambia y ahí es donde se empiezan a determinar, no se hacen cambios en la inseminación, en la técnica de inseminación, sino más bien en la técnica de la detección del momento adecuado para hacer la inseminación. Okay. ¿Sí? Porque ahí son 2 cosas diferentes. Una cosa es la técnica para la inseminación, ¿sí? Y otra es la técnica para detectar el momento adecuado, ¿sí? En el que debemos hacer la inseminación para aumentar la posibilidad de éxito en la gestación, ¿no? En la inseminación. En la inseminación, es correcto. ¿Sí? Entonces, esa parte es ahí donde debemos de contemplarlo, ¿no? Lo mejor, pues, es acercarnos con nuestro médico veterinario para decir, primero, quiero que mi perrita, quiero cruzar a mi perrita, hacer la preparación que hablábamos. Ya hicimos esa preparación, entonces mi perrita entra en celo, ok, entonces yo le doy aviso al médico, ¿sí? La llevo a una revisión y ya el médico determinará por medio de citologías o por medio de exámenes de sangre, ¿sí? El momento más adecuado en el que este proceso de ovulación dentro del estro se dé para calendarizar los días en los que tendríamos que hacer la inseminación. Ok. Y a partir de ahí, bueno, ya sería eso que nos mencionas, ¿no? Que sería la monta. En dado caso de que no, sí, pues tendríamos que hacer el procedimiento que nos mencionabas anteriormente. Hacer la inseminación, ¿no? Y te digo, ahí pues, ya va a depender mucho de cuál sea la causa, cuál es el motivo de la inseminación. Puede ni siquiera ser porque tenga condiciones inadecuadas anatómicas o físicas. Vamos a suponer que tienes una perrita que tú quieres tener cachorros de un perro que tiene tales características o pues que no vive aquí.
A lo mejor está en la Ciudad de México, en Rusia, en Italia, y tú quieres comprar el semen de ese perrito para tener crías de esa línea de sangre, ¿no? O a lo mejor, imagínate algo más personal. Tú tienes a tu perro macho que ha estado contigo toda la vida, pero no has tenido descendencia, a lo mejor porque no encontraste a la perrita adecuada con la que quieras tú tener un hijo de tu perro, ¿no? Entonces ya hay la recolección del semen y la congelación del esperma para que tiempo después tú puedas, ahí sí no hay de otra porque ya no está el perrito, ¿sí? Hacerlo, pues no hay de otra manera más que por medio de una inseminación, ¿no? Hijo, eso me lleva todavía a alargar un poquito más el tema, Tu porque pregunta. ahora a la hora de llevar a congelación o a criogenia ese semen, ¿tiene un tiempo o un lapso de vida o indefinidamente podría quedarse ahí? Mientras el proceso de guarda, de congelación sea adecuado, puede estar ahí años. N número. N cantidad de años, ¿no? Y seguirá siendo igualmente efectivo. Obviamente, pues hay un proceso. Si lo congelé 8 horas a 8 años. Así es. Hay un proceso de congelación, ¿sí? Y hay un proceso de descongelación. Hay que hacerlo de la manera correcta, tanto en uno como en otro, para poder hacer que ese esperma siga siendo viable, ¿no? Perfecto. Algo más que se me... Híjole, pues es que es un tema extremadamente amplio y nos podemos aquí empezar a ir por distintos caminos, ¿no? Pero en términos generales, cuando hablamos de inseminación, pues es eso. La identificación del motivo, la identificación del estado de salud tanto de la hembra como del macho para evitar enfermedades en el momento de la inseminación, la técnica adecuada, ¿sí? ¿Qué técnica es la más correcta para ese paciente o con cuál me siento yo más cómodo como propietario haciéndolo? La detección del momento más adecuado por medio, como te decía, de las citologías o de las pruebas de sangre, que en este caso se mide la progesterona, ¿sí? Para determinar el punto más adecuado para hacer la inseminación, ¿no? Ya después, pues bueno, viene el proceso de gestación, pero en cuanto a la inseminación, pues en términos generales es eso. Pero si tienen alguna otra duda o el público tiene alguna otra duda, pues que nos pregunte y con mucho gusto otra pregunta, hacemos otro programa, ¿no? ¿Cualquier médico puede llevar a cabo este procedimiento? ¿Cualquier médico veterinario? En términos generales, sí. Okay. O sea, en términos generales, sí. Pero siempre es mejor acercarse con el médico veterinario que está más especializado, que tiene más experiencia, mayor experiencia en estos procedimientos, porque sí hay de repente algunas condiciones muy particulares que pueden marcar una gran diferencia, ¿no? Tanto en la salud de la perrita o en el éxito de la gestación, ¿no? Digo, también será importante, como mencionabas al principio, pues la implantación, ¿no? Tal vez algún pequeño o gran error marque la pequeña gran diferencia. O a lo mejor no estoy tan inmerso en este proceso y solamente extraigo el semen, pero nunca se me ocurrió revisar la cantidad y calidad del esperma. Entonces, pues igual y hago toda mi técnica adecuada de inseminación, pero lo que estoy colocando, el semen que estoy colocando no tiene la capacidad de fertilizar, que eso sucede mucho. Hay ocasiones en que nos han traído perritas para inseminar y cuando hacemos la revisión del semen le decimos, no, lo siento, pero no tiene caso porque esto no va a generarnos ningún éxito, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener la selección, te digo, no solo de la hembra, sino del macho. Claro. No solo en las características físicas de salud, sino también en la capacidad de producción de esperma. Perfecto. Bien, pues aquí tiene el tema. Gracias por habernos señalado, ¿no? lo que quieren y como comenta el doctor Fidel, pues si quieren que continuemos con este tema, claro, ¿no? Abordemos algunas otras cosas o algunas otras situaciones en particular, pues puede dejarlo aquí en nuestras redes sociales y estamos para atenderle. Y por el momento, Fidel, pues te agradecemos que hayas platicado con nosotros como siempre, de este tema. Y pues bueno, el próximo martes tenemos una cita a las 8 de la noche aquí en Platiquemos de Medicina.